En el alto desierto del territorio de Wyoming, el año 1887 no se medía en meses, sino en sequías. La tierra, una vasta cuenca rodeada por montañas lejanas de dientes cerrados, era una lección de escasez. Aquí, el pueblo de Mercy no era un puesto de ley ni un faro de comunidad. Era un compromiso. Un puñado de edificios de madera blanqueados por el sol en un cruce donde dos senderos de ganado se encontraban con un río delgado e inconstante. Sus poco más de 100 almas no estaban unidas por camaradería, sino por necesidad mutua, una comprensión compartida de que la tierra y los tiempos eran implacables. El tejido social estaba desgastado. Los ganaderos que manejaban manadas en el rango abierto miraban con desprecio contenido a los pocos colonos, con sus cercas de alambre de púas y terrosos parches de trigo obstinados. El ferrocarril había pasado de largo Mercy por 50 millas, y con esa decisión, una cierta esperanza se había desangrado del lugar. Lo que quedaba era un equilibrio tenso y práctico. Todos tenían un rol, una función en la simple aritmética de la supervivencia. Y en esa ecuación entró Elias Thorne. Llegó con poco, un caballo, una silla, un petate y una reputación que lo precedía como un rumor tenue e incierto. Algunos decían que era un hombre que sabía rastrear, cazar, que entendía el lenguaje lento y peligroso de la naturaleza salvaje. No era un pistolero. Su herramienta era un rifle de un solo tiro calibre .45 a 70 de cañón largo, con la culata desgastada y lisa en un punto preciso por su agarre. Lo llevaba no con amenaza, sino con el hábito inconsciente de un carpintero que lleva un martillo. Era el primer detalle que la gente notaba, y lo archivaban. Thorne se instaló en una cabaña de línea abandonada a 2 millas al norte de Mercy, cerca de un manantial salobre. Pagaba en efectivo, monedas de plata desgastadas, por provisiones. Hablaba poco. No pedía nada. Parecía un hombre que había cambiado la compañía de los demás por un pacto más simple y exigente, uno con la tierra misma. Para la gente de Mercy era una rareza, pero inofensiva. Una figura solitaria en la periferia. El pueblo, ocupado con su propia crisis lenta, tenía poca atención que dispensar. Y la crisis era esta, el agua se estaba acabando. La sequía, ya en su segundo año, apretaba su garra. El río, el hilo vital de Mercy, se reducía día a día. Los pocos manantiales fiables se convertían en lugares de reuniones cautelosas y tensiones murmuradas. El ganado adelgazaba. Los cultivos de los colonos se marchitaban en los campos. Las viejas reglas no dichas de recurso compartido empezaban a resquebrajarse. Era una presión lenta y machacante, un apretar de mandíbulas y un endurecer de miradas. La violencia aún no había aflorado, pero nadaba bajo cada conversación sobre derechos de agua, cada acusación de cerca cortada, cada vaca extraviada encontrada muerta. Fue en esa tormenta que se acumulaba cuando Elias Thorne dejó su segunda huella, más duradera. Encontró a un niño. El pequeño Cutter, Sam, de 10 años, había desaparecido mientras supuestamente revisaba trampas de conejos. Un grupo de búsqueda del pueblo regresó al anochecer, con las manos vacías y rostros sombríos. El padre del niño, un colono llamado Arlen Cutter, era un hombre de orgullo terco, pero esa noche su rostro era puro terror sin adornos. Cuando las estrellas perforaron el terciopelo negro, un solo caballo entró en el círculo de luz del salón de reuniones del pueblo. Elias Thorne iba en la silla, y delante de él, envuelto en una manta y aferrando una cantimplora, estaba Sam Cutter. Thorne no ofreció relato de heroicidades. Solo dijo que el niño se había desorientado, se había refugiado en un cauce seco y que lo encontró leyendo la tierra, una piedra movida, una rama rota, el leve roce aterrado de un talón de bota. Rechazó la recompensa ofrecida, aceptando solo un relleno de su cantimplora. Pero al volverse para irse, sus ojos se encontraron con los de Arlen Cutter. La gratitud allí era feroz, pero mezclada con algo más, la vergüenza de un padre que no pudo proteger a su hijo, salvado por un extraño. Se había contraído una deuda, y en un lugar como Mercy, las deudas eran una forma de moneda y también de peso. La semana siguiente, la oposición más profunda se hizo visible.
Si Elias Thorne representaba la frontera solitaria, Randall Burke representaba su futuro. Organizado, rico en capital y despiadado. Burke era el socio principal de la Wyoming Cattle and Land Company. Poseía, no por escritura sino por influencia y fuerza contratada, la mayor parte del rango abierto alrededor de Mercy. Era un hombre de traje a medida, rostro ancho y sereno, ojos color pizarra. No amenazaba, proponía. No gritaba, recordaba. Su poder no estaba en una pistolera, sino en el libro de cuentas, en los contratos con el gobierno territorial, en la docena de vaqueros que pagaba y que eran leales a la marca, no al pueblo. Burke había venido a Mercy por el agua. Específicamente, por los derechos a los 3 manantiales fiables que quedaban en tierra pública al norte del pueblo, manantiales que alimentaban las granjas de hombres como Arlen Carter. Su oferta era directa. Vendan sus derechos de agua a su precio, o vean morir su ganado y sus cultivos. El marco legal era turbio, pero la certeza de Burke no lo era. Su presión era un asedio administrativo silencioso. Controlaba las cadenas de suministro, la oficina de telégrafo, el flujo de información y mercancías. Cruzarlo era arriesgar la estrangulación económica. Y fue aquí donde el hombre olvidado, Elias Thorne, se volvió inconveniente. Elías estaba en la tienda general. Oyó a 2 colonos, Cutter y otro, hablar en tonos bajos y desesperados sobre la oferta de Burke. Elías no dijo nada. Pero al recoger sus compras, frijoles, harina, una pequeña bolsa de caramelos de menta, colocó un solo $1 de plata en el mostrador y asintió hacia el libro de cuentas de los colonos. Fue un acto pequeño y silencioso. Thorne probablemente lo vio como ningún acto, solo el saldo de una deuda percibida. Pero en la contabilidad cerrada de Mercy fue notado. El $1 cubrió los intereses de la cuenta vencida de Cutter, comprándole otro mes. Cuando Randall Burke, a través del dueño de la tienda como intermediario, se enteró, no se enfureció. Solo hizo una pregunta: ¿quién es este Thorne que cree que puede financiar la desobediencia? La línea se trazó, no en la arena, sino en el libro mayor. Thorne, por accidente de carácter y un solo acto de apoyo tácito, se había colocado del lado equivocado. Elias Thorne buscaba solo soledad. Había llegado a Mercy para dejar atrás un pasado del que nunca hablaba, para ser juzgado solo por sus actos presentes. Pero en la frontera ningún hombre es una isla. La sequía conectaba cada vida en una cadena de desesperación. Había salvado a un niño y, al hacerlo, había tocado a una familia frágil. Había pagado $1 y, al hacerlo, había desafiado una autoridad invisible. La crisis ya no era solo sobre agua. Era sobre qué leyes gobernarían este lugar árido. La ley del libro mayor o las leyes más antiguas y calladas de la decencia y la deuda. Y Elias Thorne, un hombre que prefería el silencio de las crestas, ahora se encontraba en el centro silencioso de todo. La presión crecía. Y la pregunta para Mercy, y para Elías, ya no era si la tormenta estallaría, sino que quedaría en pie cuando finalmente lo hiciera. La sequía entró en su fase más cruel. El aire mismo se sentía granular, robando humedad a la piel, la madera y la esperanza con igual indiferencia. En Mercy, la tensión se volvió presencia física, un encogimiento en los hombros de cada hombre y mujer. La oferta de Randall Burke por los derechos de agua ahora llevaba un plazo implícito. Los manantiales, especialmente el más fuerte, Iron Creek, se convirtieron en el foco de una guerra fría. Fue aquí donde los caminos de Elias Thorne y Randall Burke convergieron de verdad. Burke, usando un estatuto territorial, presentó un derecho preliminar para desarrollar el manantial. Sus hombres comenzaron a levantar una pequeña presa de roca y madera y una cerca alrededor de la cabecera. Trabajaban sin malicia, casi mecánicamente. La ley, insistían, estaba de su lado. Para Arlen Carter, la cerca no era solo madera y alambre. Era una línea trazada alrededor del futuro de su familia. Su pequeña manada, ya sufriendo, moriría sin acceso a Iron Creek. El orgullo luchaba con el pragmatismo. Podía pelear y probablemente perderlo todo en una lluvia de balas. O podía rendirse y ver a su familia morir lentamente en tierra estéril.
Era una elección entre dos formas de muerte. Fue en ese punto muerto cuando apareció Elias Thorne. No llegó a caballo de forma dramática. Simplemente estaba allí, habiendo avanzado a pie desde terreno elevado, el rifle acunado en el brazo. Estudió la presa, la cerca, los hombres, con la misma mirada distante que una vez usó para observar el pueblo. Thorne había venido a llenar sus odres. No tenía interés legal en Iron Creek. Su necesidad era personal, práctica. Pero su llegada alteró la química del enfrentamiento. Los hombres conocían su reputación, no como pistolero, sino como el hombre que encontró al niño perdido en el desierto sin huellas. Había una competencia inquietante en él. Era una variable que su jefe no había calculado del todo. Elías ignoró a los hombres tensos. Caminó hasta el manantial, fuera del área cercada, donde el agua aún goteaba por las rocas. Se arrodilló y comenzó a llenar sus odres. El capataz, Hay, habló. Su voz era plana. Esa agua está reservada, Thorne. Elías no levantó la vista. El agua fluye. No se puede reservar. Solo tomar. Sus palabras no fueron un desafío, sino una simple declaración de física fronteriza. Terminó su tarea, se puso de pie y miró a Cutter. Sus ojos se encontraron. El recuerdo del niño salvado flotaba entre ellos. Luego la mirada de Elías recorrió la tosca presa. Asintió, casi para sí mismo. A Hay le dijo, su presa está mal construida. La roca es porosa. Pierden la mitad del filtrado en la capa de pizarra debajo. No contendrá más de un barril. Se volvió y caminó hacia su caballo, dejando un silencio atónito. No había amenazado. No había protestado. Solo había diagnosticado un defecto. Y al hacerlo, había socavado la misma competencia que la operación de Burke buscaba proyectar. Fue una jugada maestra de oposición no violenta. Thorne no había cuestionado la ley, había cuestionado su eficiencia. La información fue una semilla de duda. ¿Era la operación de Burke tan infalible como parecía? ¿Era su control del elemento que pretendían dominar tan completo como creían? El incidente se volvió leyenda. Elías Thorne había llamado incompetente a la poderosa Wyoming Cattle and Land Company en su cara. Y tenía razón. Una semana después, la poza de captación era apenas la mitad de lo que los cálculos de Burke predecían. Ese fue el momento en que Randall Burke decidió investigar a Elias Thorne. Burke entendía que la amenaza más peligrosa no era la ira ardiente de un colono, sino el conocimiento frío y aplicado de un hombre que operaba fuera del sistema de miedo y deuda. Necesitaba palanca. Y para encontrar palanca, necesitaba historia. Mientras los hombres de Burke iniciaban indagaciones discretas por telégrafo, la sequía forzó una colaboración extraña. Un nuevo desarrollo, un incendio forestal. Iniciado por un rayo en una cresta lejana, era una línea de furia naranja y humo asfixiante impulsada por el viento incansable hacia las granjas del norte, incluida la de Cutter. La frontera, cuando se la aprieta, puede reemplazar una crisis por otra más inmediata. El fuego era el gran ecualizador. Amenazaba las tierras pastadas de Burke, la granja de Cutter y la cabaña de Thorne con furia indiscriminada. Hombres del pueblo y del rancho de Burke formaron una cadena de cubos, luchando una batalla perdida. El calor era monstruoso. Elías Thorne llegó, no uniéndose a la línea, sino estudiando el comportamiento del fuego, el viento, el relieve del terreno. Thorne vio lo que los demás, en su pánico, no vieron: el fuego seguía un cauce seco apuntando directamente al granero y la cabaña de Cutter. La defensa directa era inútil. Caminó hacia Cutter, que tosía, con el rostro ennegrecido por el hollín. Su arado. La mula. Ahora. Sin esperar acuerdo, Thorne se dirigió al campo de Cutter. Lo que siguió no fueron heroicidades, sino un trabajo brutal y agotador. Con la ayuda desconcertada de Cutter, Thorne usó el arado de una sola reja para abrir un surco desesperado y ancho en semicírculo detrás de la granja. Estaba usando el propio camino del fuego contra él. Durante 2 horas, mientras el mundo ardía a su alrededor, los dos hombres trabajaron en esfuerzo silencioso y compartido.
La mula se asustó y Thorne tomó las riendas él mismo, sus hombros tensándose contra el arnés. Arlen Cutter, viendo a este extraño luchar por salvar un hogar que no era suyo, sintió que la última vergüenza orgullosa se quemaba. Esto no era pago de una deuda. Era algo más. Era una elección. Cuando el fuego llegó a la línea arada, vaciló. La granja se salvó. Elías y Cutter se derrumbaron uno al lado del otro contra el arado, tragando aire de una cantimplora compartida. No se intercambiaron palabras. Sus rostros, surcados de hollín y sudor, lo decían todo. Un lazo, forjado en calor y agotamiento, quedó sellado. En las cenizas del incendio nació una alianza nueva y frágil. Pero la investigación de Randall Burke también daba frutos. El telégrafo había entregado un pasado. Burke leyó un mensaje telegráfico. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Había encontrado la grieta en la roca. Le dijo a su capataz, no siempre fue Thorne. Su nombre era Elias Thornton. Un topógrafo geológico. Parte del equipo federal que mapeó las Black Hills hace una década. Hizo una pausa, dejando que el significado colgara. Hubo un incidente. Un derrumbe en una mina que evaluaban. Su compañero murió. El informe oficial lo llamó accidente. Pero los rumores decían que Thornton había calculado mal el entibado. Que su error sepultó al hombre. Dejó el territorio y el nombre atrás. Esta era la capa más profunda. Elías Thorne no era solo un hombre competente, era un hombre atormentado. Su profundo conocimiento de la tierra y las estructuras tenía raíz en un fracaso catastrófico. Su soledad no era preferencia, sino penitencia. Para Burke, esto no era una tragedia, era una herramienta. Un hombre que huía de un error pasado era un hombre que podía ser controlado. El equilibrio en Mercy se había roto. Un lazo se había forjado en el fuego entre el extraño y los colonos. Pero la oposición ahora poseía un arma más poderosa que cualquier cerca o libro mayor, la verdad de la herida más profunda de un hombre. Elías Thorne había llegado a Mercy para ser olvidado por el mundo. Pero la historia, como el agua, tiene su manera de encontrar su nivel, de filtrarse incluso a través de las barreras más cuidadosamente construidas. 3 puntos de luz en la oscuridad que se acumulaba. Uno de familia, uno de soledad y uno de poder calculador. La sequía continuó. La presión ya no estaba solo en la tierra, sino en el alma. Burke tenía la palanca que buscaba. La pregunta ya no era qué haría Elias Thorne para proteger a otros, sino qué haría cuando los fantasmas de su propio pasado desfilaran ante él. La lluvia no trajo alivio, solo un cambio en la calidad de la lucha. La llovizna era una burla, apenas asentaba el polvo. Volvía el aire húmedo y espeso, una manta pegajosa sobre la tensión. Tras el incendio, se había producido un cambio. Los colonos, liderados por un ahora resuelto Arlen Cutter, miraban menos al pueblo en busca de soluciones y más a la cabaña solitaria en la cresta norte. No visitaban. Pero asentían a Elias Thorne cuando pasaba, un gesto que él devolvía con una leve inclinación silenciosa de barbilla. Se formaba una coalición callada, unida por hollín y surcos salvados. Randall Burke, sin embargo, no operaba con gestos. Operaba con hechos. El movimiento de Burke no fue una amenaza, sino una invitación. Envió una nota a la cabaña de Thorne, solicitando un parlamento en el manantial de Iron Creek para discutir preocupaciones mutuas de hidrología. Era una jugada astuta. Apelaba a la pericia de Thorne, enmarcaba el conflicto como un problema técnico y situaba la reunión en el terreno disputado. Rechazar parecería rencoroso. Aceptar sería pisar el campo elegido por Burke. Elías leyó la nota a la luz de la lámpara. Su rostro permaneció impasible. La dobló y la guardó. Pasó el pulgar por la culata lisa y desgastada de su rifle, apoyado en la esquina. La elección no se hizo en un momento dramático, sino en los largos minutos silenciosos que siguieron. Iría. La tarde siguiente, bajo un cielo gris y plano, los dos hombres se encontraron en el manantial. Burke estaba junto a su presa ineficaz. Elías se acercó,
habiendo dejado el rifle con su caballo, una elección deliberada. El diálogo fue calmado, casi cortés, pero cada palabra estaba cargada. Burke comenzó. Señor Thorne. Agradezco que haya venido. Entiendo que tiene ojo para el agua. Elías respondió, veo lo que hay. Precisamente. Un hombre práctico. Este enfrentamiento es impráctico. Es malo para la tierra, malo para los negocios, malo para la gente de Mercy. Elías no dijo nada. Estoy dispuesto a ser generoso. Acceso garantizado al agua para los colonos, una asignación programada. A cambio de sus firmas en los derechos. Orden, señor Thorne. Sostenibilidad. Elías miró el agua. Su presa no aguantará. La capa de pizarra corre 30 pies de profundidad. Tendría que dinamitar, entibar con acero. Costaría más que el valor del agua para usted. La sonrisa de Burke fue delgada. La crítica técnica había dado en el blanco otra vez. Cambió de enfoque. Es un hombre que entiende el costo. Y la consecuencia. He hecho indagaciones. El trabajo que hizo, antes. Topografía geológica. Es impresionante. Una leve rigidez entró en la postura de Elías. Burke continuó, más suave. Leí sobre el accidente en la mina Lucky Penny. Una tragedia. Su compañero, aplastado. El informe oficial fue misericordioso. Pero los mineros tienen larga memoria. Aún hablan del error de cálculo del topógrafo. Esta era la revelación. No gritada, sino colocada entre ellos como una piedra. La mirada de Elías finalmente dejó el agua y se encontró con la de Burke. No había negación en sus ojos, solo un vasto y cansado reconocimiento. El fantasma estaba ahora presente. ¿Qué quiere?, preguntó Elías. Quiero que entienda. Puedo dejar que esa vieja historia descanse. O puedo darle nueva vida, aquí, en Mercy. Un hombre cuyo error mató a su amigo, ahora incitando problemas que podrían matar a más hombres. Es una historia simple. La gente la entiende. Se apartarán de usted. Cutter se apartará de usted. Burke hizo una pausa. Usa su conocimiento. Muestra a Cutter y a los demás que mi plan de desarrollo es la única forma sensata. Los convence de firmar. Me ayuda a construir una captación adecuada. A cambio, su pasado queda enterrado y tiene un empleo, un propósito, un lugar. No en una cabaña, sino como hombre valioso. La oferta no era de rendición, sino de asimilación. Burke buscaba comprar no solo el agua, sino la misma credibilidad de la oposición. Elías miró más allá de Burke, a la cerca, a la forma distante de la granja de Cutter. No pensó en su propia vergüenza, sino en el niño, Sam, y en el hombre que se derrumbó a su lado junto al arado. Pensó en la culata lisa y desgastada de su rifle, testimonio de años de honestidad solitaria e inquebrantable consigo mismo. Le daré mi respuesta mañana. Se volvió y caminó hacia su caballo. No era aceptación ni rechazo. Era una retirada para considerar el costo. Pero esa noche, la crisis encontró su catalizador. Ya fuera por diseño de Burke o por simple rabia desbordada, un grupo de sus vaqueros cabalgó hacia la granja de Cutter. Su objetivo era intimidación. Pero en la oscuridad, las cosas escalaron. Un disparo de advertencia. Cutter, creyendo a su familia bajo ataque, respondió desde la ventana de la cabaña. Nadie fue alcanzado, pero la línea se había cruzado. El conflicto ahora era armado. Cuando los vaqueros se retiraron, dejaron una puerta astillada, una familia aterrorizada y a Arlen Cutter sosteniendo un rifle humeante, su rostro una máscara de certeza sombría. La ley del libro mayor había engendrado finalmente la ley del arma. La noticia llegó a Elias Thorne al amanecer. Un Sam Cutter sin aliento, montando una mula a pelo, llegó a su cabaña. El niño no lloró. Solo entregó los hechos con la solemnidad de un soldado. Su padre estaba fortificando la granja. Esperaba un ataque completo al anochecer. No pedía ayuda.
Pero había enviado a su hijo al único lugar que creía seguro. Elías miró al niño, viendo el miedo bajo la fachada valiente. Pensó en la oferta de Burke, un empleo, un propósito, un pasado enterrado. Miró su rifle. La zona lisa en la culata parecía contener el recuerdo de cada disparo honesto. Aceptar el trato de Burke ahora sería traicionar al niño ante él y al hombre que lo envió. Convertiría la tragedia pasada no en un error, sino en un patrón. Su decisión no llevó gran emoción. Era la culminación de 1000 pequeñas elecciones hacia la soledad, ahora invirtiendo el rumbo. Ensilló su caballo. A Sam le dijo, quédate aquí. Hay frijoles en la olla. Si viene alguien que no sea yo o tu papá, toma el rifle, escóndete en el barranco del este. ¿Entiendes? El niño asintió. Elías le entregó el arma, el objeto significativo, el símbolo de su aislamiento capaz. Estaba confiando su única herramienta de confianza al hijo del hombre que una vez salvó. El lazo ahora era un círculo. Elías Thorne cabalgó hacia la granja de Cutter no como pistolero, sino como disuasión. Su presencia podría bastar. Llevaba solo una pistola. El arma real era su elección de estar allí. El enfrentamiento final no fue una batalla. Fue una tarde tensa y silenciosa. Elías y Arlen se sentaron en el porche de la cabaña marcada por balas, observando el horizonte. Hablaron poco. Cutter dijo, vino a verte. Te ofreció una salida. Lo hizo, respondió Elías. ¿Por qué no la tomaste? Elías guardó silencio largo rato, observando cómo se acumulaban las nubes. Una tormenta de verdad, esta vez. Un hombre solo puede huir de sí mismo hasta cierto punto. Al anochecer, aparecieron jinetes en la cresta. Haj y 5 hombres. Vieron a las 2 figuras en el porche, esperando. Vieron la quietud deliberada y preparada. Conferenciaron. Y luego se volvieron y cabalgaron de regreso al pueblo. La muestra de resistencia unida, el costo potencial, era demasiado alto. El cálculo de Burke había cambiado. La violencia era mala para los negocios. La amenaza inmediata había terminado. Pero la victoria fue pírrica. A la mañana siguiente, Randall Burke jugó su carta final. No envió jinetes. Envió la historia. Los susurros se extendieron por Mercy como un virus. Dicen que Thorne no es un hombre real. Dicen que mató a un hombre allá en las Decoutes. Descuidado con sus cálculos. Su compañero pagó el precio. Los detalles eran turbios, pero la moraleja era clara, Elías Thorne no era un héroe, sino un fracaso peligroso. La verdad, distorsionada y convertida en arma, hizo su trabajo. Los asentimientos de los colonos se volvieron vacilantes, luego cesaron. La duda, el elemento más corrosivo, había sido introducida. Arlen Cutter se mantuvo firme, pero sus vecinos comenzaron a titubear. La coalición se derrumbó no desde fuera, sino desde dentro, devorada por la sospecha. Burke había ganado no por fuerza, sino por narrativa. Elías lo vio en sus ojos. Lo entendió. Cabalgó de regreso a su cabaña. Sam Cutter se había ido, el rifle dejado cuidadosamente sobre la mesa. El niño había sido llamado a casa por una madre temerosa. El círculo se había roto. La tormenta finalmente estalló esa noche. Un aguacero torrencial verdadero que llenó los barrancos y convirtió el polvo en lodo. Iron Creek se hinchó, arrancando la inútil presa de Burke en cuestión de minutos. La sequía había terminado. Pero la inundación arrastró más que solo tierra superficial. Mañana tras la tormenta. El mundo estaba limpio, goteante, y el verde ya parecía empujar en los bordes del gris. Elías Thorne estaba fuera de su cabaña vacía. Su caballo estaba ensillado. Sus pocas pertenencias estaban empacadas. Sostenía el rifle, su pulgar encontrando una vez más la zona lisa en la culata. Lo miró no con arrepentimiento, sino con una callada despedida. Ya no era solo una herramienta, era una reliquia del hombre que intentó ser aquí. Mercy había obtenido su agua.
Burke, con los colonos aislados y acobardados, eventualmente obtendría sus derechos, su orden. El pueblo sobreviviría y olvidaría al hombre solitario que, por una breve temporada, había estado en el centro de su crisis. Había salvado a un niño. Había luchado contra un incendio. Había enfrentado su pasado y elegido lealtad sobre absolución. Y al final, no fue suficiente para cambiar la dura economía del poder, solo para retrasarla. Elías montó. Dio una última mirada al valle, al pueblo, a la granja distante de los Cutter. Luego giró su caballo hacia el norte, hacia las montañas, lejos de los senderos y los hilos telegráficos. Elías Thorne abandonó Mercy como había llegado, una figura sola en el paisaje. Pero no se fue sin cambio. Se fue habiendo recordado quién era, aunque el pueblo solo recordara un rumor. Había cambiado su preciada anonimidad por un puñado de acciones trascendentes y por un lazo, aunque breve, que le recordó que aún era capaz de estar con otros. La historia no registraría su nombre. El pueblo lo olvidaría. Pero por una temporada, en un lugar seco y desesperado, sus elecciones habían importado. Y en la frontera implacable, eso era quizá la única justicia y la única claridad que un hombre como él podía ganar alguna vez.